Hola a todos de nuevo y bienvenidos desde España a las diferentes partes del mundo que se conectan. Bienvenidos a un evento más del ciclo de webinars Take a Break for Your Brain. En este tipo de eventos tratamos de ofrecer interesantes experiencias y opiniones de profesionales activos en el sector, como nuestro invitado del día de hoy, Nelson Cuello. El propósito es desarrollar temas enfocados en la actualidad industrial que permitan a nuestros espectadores conocer e interactuar durante unas pocas horas con nuestros ponentes y empaparse de nuevas ideas y conocimientos para aplicar. Antes de comenzar, me gustaría comentarles algunas de las novedades de nuestras empresas patrocinadoras, en este caso PMM Business School. Sobre la escuela, dame un segundo. Sobre la escuela, quisiera comentarles que en septiembre, en este mes, da inicio el programa de gestión de mantenimiento 100% online, con 6 meses de duración y doble titulación. Nuestro programa de gestión del mantenimiento se orienta a todos los profesionales que gestionan el mantenimiento de activos industriales, dirijan sus acciones para generar valor y minimizar las pérdidas de sus organizaciones. Para ello desarrollamos y reforzamos la competencia clave para gestión óptima del mantenimiento, presupuesto, parada de plantas, overhaul y análisis y resolución de problemas. Por otro lado, además, tenemos nuestros MBA 100% online, que también inician algunos en septiembre, otros durante otros meses, también de 12 meses de duración, como el de gestión integral de activos e innovación de excelencia operacional. Han dado comienzo este mes, como les dije, pero aún estás a tiempo si deseas matricularte. Por último, mencionarles nuestro posgrado de gestión de activos para el sector de la manufactura, también de 6 meses de duración. Para finalizar, les recomendamos el día de hoy como lectura complementaria al evento el libro de Organización y Gestión del Mantenimiento del Dr. Luigi Amendola. Si es de su interés, pueden escanear el código QR para adquirirlo o descargar el primer capítulo y para comprarlo a través de Amazon. Ahora sí damos comienzo con el evento del día de hoy. Nuevamente, gracias por su asistencia y doy el paso a nuestro invitado. Tome la palabra, señor Nelson. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Muchas gracias por participar. No, encantado. Voy a compartir. Voy a compartir. Bien. Ahí se ve perfecto la presentación. Perfecto. Un gusto en saludarlos a todos. Vamos a hablar un poquito de TPM y la importancia de TPM en la industria. Y la verdad es que tal vez sean conceptos muy simples, pero que muy aplicados a nuestro contexto, a los que estamos metidos en la industria, a los que estamos trabajando en líneas productivas y que son elementos o conceptos bastante necesarios en el día a día. A veces nos complicamos la vida con un poquito de metodologías bien complejas y que por supuesto son buenas, pero muchas veces tenemos que buscar la herramienta exacta para el problema exacto. Y el concepto de lo que voy a hablar tiene que ver con algunas cosas básicas que tienen que ser resueltas antes de tratar de solucionar un problema más complejo. Nuestra vida está llena de problemas, por supuesto, de situaciones, de oportunidades, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces esos problemas, esas situaciones, tratamos de resolverlas con un montón de soluciones un poquitito más alambicadas, que en el fondo a veces no llegamos a la solución y nos frustramos un poquito. Entonces, vamos a hablar de TPM y cómo TPM tiene esta particularidad y lo vamos a repetir varias veces en esta ponencia de 40 minutos, un poquito apretadita, de cómo volver a lo básico en algunas cosas. Así es que ese va a ser un poco el concepto, el mínimo común denominador o el hilo conductor de estos 40 minutos de conversación. Bueno, algunos de mis antecedentes, bueno, son por ahí conocidos, no voy a entrar más en detalle respecto de TPM. Básicamente me ha tocado liderar procesos de
lograr el Award for TPM Excelencia y el Commitment dado por JIPM. Ya, vamos a lo importante. Todos los que estamos acá, seguramente la mayoría, estamos inmersos en una problemática hoy en día. Hoy día hay tiempos violentos, hay temas que tenemos que resolver. Nuestras empresas probablemente estén vendiendo menos, o probablemente nuestros costos se hayan elevado, o la situación de algunas, no todas, pero algunas esté un poquito más compleja. Entonces, ¿qué ocurre en lo normal? Tenemos primero la tormenta perfecta, ¿verdad? Tenemos costos altos y por otro lado los precios que van bajando. Y los precios de nuestros productos o de nuestros servicios, no solamente productos, servicios también, porque esto aplica, el TPM aplica a todo, digamos, a todo proceso, en el fondo, y eso es lo que tenemos, eso es lo que está pasando hoy día. Y estamos constantemente luchando porque esos costos bajen y esos precios suban. Y es como obvio, ¿no? Que los costos, tratar de bajarlos, ¿verdad? Y los precios tratar de subirlos, pero aquí no hay magia en esto, ¿eh? No hay magia. Aquí tenemos dos opciones, muy simples, no nos enredemos, digamos, ¿eh? No nos enredemos conceptualmente. Tenemos dos opciones. La primera, digamos, para que los costos bajen, tenemos que eliminar pérdidas. Nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. Seguramente lo hemos escuchado un montón de veces, lo hemos escuchado varias veces en distintos lugares. Eliminar pérdidas, ser más eficiente. Es primero. Y por otro lado, agregar valor a nuestros productos, es decir, hacer algo en nuestro producto o servicio y que alguien esté dispuesto a pagar por él. O sea, tenemos dos elementos importantes. Entonces, ¿cuáles serían? El primero, eliminar pérdidas, ¿verdad? Y por otro lado, agregar valor a nuestro producto haciendo innovaciones que nos permitan diferenciarnos de la competencia y, por tanto, que alguien esté dispuesto a pagar por esa mejora en el mismo producto, pero con un servicio mayor. Bueno, no hay grandes diferencias. Entonces, el problema, y aquí radica esta conversación, es cómo nos unimos a esto, es decir, cómo eliminamos pérdidas y cómo agregamos valor a nuestro producto. Esa es la magia, cómo eliminamos las pérdidas. Y para ello tenemos una serie de baterías de herramientas, metodologías, filosofías que apuntan a eliminar pérdidas, y por supuesto hay una oferta muy importante de innovación, de temas de innovación, de empresas que ayudan a innovar de manera tal de agregar valor a estos productos, que son productos que queremos que aumentarles el precio. Pero no solamente aumentar el precio, sino que, ¿verdad?, que queremos que alguien esté dispuesto a pagar por ello. Entonces, ese es el tema que nos encontramos. ¿Cómo eliminamos pérdidas? En el cómo. Y ahí en el cómo aparece TPM, aparece Lean, aparece una serie de herramientas que están ahí disponibles para hacer uso. Todas muy buenas, por cierto. Todas muy buenas, por cierto. Entonces, lo que tenemos para buscar esto, ¿qué es lo que tenemos que unir? ¿Qué es lo que tenemos que unir? Bueno, la cadena de valor. Aquí tenemos una serie de elementos que conforman una compañía, una empresa, un mercado proveedor, nuevos proyectos, innovación, desarrollo, un mercado consumidor. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y particularmente la manufactura, en donde está el mantenimiento. Donde está el mantenimiento y donde está la producción, donde está la operación, ¿verdad? Pero esto no es solo, digamos, todo esto está concatenado en un sistema. O sea, yo no puedo tener la mejor área de suministro si el área de mantenimiento no funciona bien, o si distribución no funciona bien, no funciona bien. O sea, todo tiene que funcionar bien, tiene que funcionar como un reloj, como una orquesta sinfónica, en donde cada una de las áreas toca una parte de la partitura, pero en un entorno, digamos, todos juntos tocan una melodía, y esa melodía, alguien está dispuesto a pagar por esa melodía, y está dispuesto a pagar no poca plata, digamos, mucho dinero. Por lo tanto, ¿cómo hacemos? Esa es la magia, digamos. Fíjense que en la lámina anterior dijimos que tenemos dos vías: eliminar pérdidas y por otro lado innovar y agregar valor a nuestros productos. Listo, ¿cómo lo hacemos? Aquí, con esto, con lo que está ahí, con la cadena de valor, y con todas esas variables que están asociadas, ¿verdad? O sea, un flujo continuo, eficiencia de la alianza, estrategias colaborativas, eficiencia de abastecimiento, tiempo ciclo total, eficiencia de entrega, como indicadores de nuestra cadena de valor. ¿Cómo la hacemos trabajar? En forma como un reloj suizo, de tal forma que entregue estos resultados constantes, no por una sola vez, no una eliminación de pérdidas por una sola vez, sino que una lógica de eliminación de pérdidas como una cultura de eliminación de pérdidas. Y por otro lado,
¿Cómo hacemos que aumente, ¿verdad?, el valor, agregar valor a otro producto para que alguien esté dispuesto, como ya dije, a pagar por ello? Entonces, se ve fácil, ¿no? Se ve muy fácil, se ve como facilito. Ah, mira, estos son los dos caminos y lo que tenemos que hacer es que esto funcione bien. Bueno, esto es lo difícil, vamos amigos. Esto es lo difícil, cómo hacer que esta orquesta que está aquí funcione de la manera que quiero que funcione, ¿ah? Que funcione como un reloj suizo. Eso tiene muchas complejidades, ¿verdad? Tiene muchas complejidades, porque aquí, no solamente en lo que está aquí hay elementos técnicos, sino que hay elementos técnicos y de comportamiento. Hay una frase que dice que los resultados ideales, digamos, se logran con comportamientos ideales. Esos comportamientos ideales son asociados a las personas. ¿Cómo hacemos que las personas trabajen de una manera, con unos comportamientos que sean con hábitos de trabajo? Y eso demora muchísimo, no es fácil. Es un cambio de cultura en muchas empresas. Tampoco quiero hacer algarabía del cambio cultural porque suena laxo, suena muy largo, suena mucho tiempo. Pero créanme que esto de buscar este sueño de la excelencia operacional, de buscar que todo funcione mejor, eliminando piedras y hagamos sustentable nuestras organizaciones, tiene que ver con esa componente, que es una componente muy importante que tenemos que trabajar. Entonces ya nos encontramos, ya empezamos a complicar un poquito el tema, y yo al principio dije que no lo quería complicar, pero sí voy a partir con los elementos relevantes que dicen relación con este tema de cómo buscar esos resultados que estamos buscando, que por un lado eliminar pérdidas y agregar valor. Entonces, nos encontramos con esta orquesta sinfónica, que en el fondo es una empresa, y esa empresa está conformada por distintas áreas que forman un sistema, y ese sistema es el que tenemos que hacer trabajar. Y ya hemos agregado también que no es solamente el tema técnico, sino que también tiene que ver con un componente de hábitos y de comportamientos ideales que nos van a llevar a resultados ideales. El problema radica en que esos comportamientos de las personas están asociados intrínsecamente a cómo están conformados los sistemas. Es decir, si el sistema de mantenimiento está conformado erróneamente, equivocadamente, diseñado erróneamente, claramente nos va a entregar comportamientos de personas que no van a hacer lo que está porque el sistema no está funcionando bien. Lo voy a decir así, si el sistema de mantenimiento preventivo no está trabajando de buena manera porque lo estamos haciendo mal, créanme que ya no le vamos a creer al sistema de mantenimiento, y por lo tanto el comportamiento de la persona que va a trabajar con el sistema va a ser erróneo. Por lo tanto ya estamos agregando otra variable que puede afectar, ¿verdad?, a este gran resultado que estamos buscando. Por lo tanto, para cerrar este ramo, entonces tenemos un sistema que tiene que funcionar. Para que este sistema tiene que funcionar, tiene que diseñarlo bien diseñado para que genere buenos comportamientos ideales, y que estos comportamientos ideales entreguen resultados ideales. El tema es cómo lo hacemos, ¿verdad? Hasta aquí ya tenemos el diagnóstico más o menos, pero ¿cómo lo hacemos? Ahí está la dificultad en el avance de Vamos. Aquí es una lámina bien interesante, que es cuando una empresa logró el TPM Excellence Award primero y luego el Commitment. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí lo que estamos viendo, distintas fotos de profesores del JPM que están haciendo una auditoría para poder dar o no a la empresa el premio del primer nivel o segundo nivel. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Bueno, alguien me podrá decir, mira, estamos viendo una presentación, estamos viendo cómo personas están exponiendo, pero ¿qué es lo que hay detrás de esta lámina? De esta lámina, aquí hay orgullo, hay preparación, hay manejo de herramientas de análisis, hay motivación, hay una serie de elementos que en el fondo es lo que queremos lograr. O sea, hay un componente técnico, sí, por supuesto, pero también hay un componente muy importante que tiene que ver con personas. También un poquito manoseado el concepto de persona y que la importancia de la persona, pero claramente es un componente importante que tenemos que ser capaces de llevar para que se logre el objetivo que estamos buscando. Sin esto, créanme, no pasa mucho, porque si no se crea una especie de algunos gurúes pensando en cómo mejorar, sin embargo, y lo otro escuchando cómo se hace. Aquí al revés, necesitamos incorporar a las personas, que no es un tema fácil. No es un tema fácil porque motivar, generar convicciones
Es un tema muy complejo que tenemos que ir avanzando de a poco. Por eso es que tanto TPM como otra metodología tienen un cierto avance y debemos tener un proyecto de largo plazo. Lo vamos a conversar un poquito más adelante respecto a esto. ¿Por qué? Porque si no, si tú fuerzas las herramientas, vamos a hablar también de aquello, si tú fuerzas las herramientas, ¿qué herramientas, por ejemplo, tiene el BN? Tiene tarjetas, se escucha usted hablar de CapDood, de lecciones punto a punto, esas son herramientas, ¿verdad? Y nosotros, tratando de acelerar este proceso, lo que podemos hacer es forzar un poquito de esa herramienta. Pero en el fondo lo que vamos a hacer es enseñar el cómo se hace, más no el por qué. Por lo tanto, el enseñar el cómo y no el por qué significa que siempre estamos dependiendo de una cierta jefatura para que diga cómo se hace. Cuando logramos entender el por qué de la gente, lo que estamos haciendo, en el fondo, es que podemos liberar su talento, porque puede crecer en función de resolver ciertas cosas, y adicionalmente, lo que estamos haciendo, enseñando el por qué, es que los podemos, de alguna manera, ahí recién se genera un concepto muy, muy importante, que es en TPM y también en otros, que tiene que ver con la autonomía. La autonomía la autonomía tiene que ver con poder tomar decisiones, ir más allá, ¿verdad? Con un análisis propio, basándose en ciertas reglas que se definen ex antes. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar aquí? Aquí lo que quiero mostrar es esta relación, ¿verdad?, de la metodología TPM con las personas y la importancia que ellas tienen, porque en el fondo lo que ustedes están viendo ahí, es exactamente lo que se busca en TPM. Por supuesto, son los resultados, pero unidos a los resultados hay un concepto mucho más importante, que son los desempeños. Es decir, ¿qué estoy haciendo para lograr ciertos resultados? Porque los resultados me van a llevar, perdón, los desempeños me van a llevar a los resultados. TPM se preocupa más por los desempeños, porque si tenemos buenos desempeños, vamos a tener buenos resultados. Entonces, eso es un elemento importante que tenemos que tener clarísimo cuando estemos trabajando. Entonces, hagamos un pequeño resumen. Primero, en toda organización lo que estamos haciendo es tratar de eliminar pérdidas y por otro lado agregar valor a nuestros productos para poder avanzar. Eliminar pérdidas y generar valor a nuestros productos y aumentar el precio por efecto de esta tendencia, por este contexto que estamos. Primer elemento importante. Segundo, que estamos trabajando en nuestro sistema, en nuestra empresa. Y lo que tenemos que tratar de hacer es que esta empresa trabaje unida y todos los sistemas trabajando bien. Ya dijimos que resultados ideales están dados por comportamientos ideales. Y esos comportamientos ideales se dan en sistemas que están bien diseñados. Si los sistemas de mantención, de operación, están mal diseñados, vamos a tener un problema porque va a generar malos comportamientos. Y por otro lado, lo que estamos diciendo es que necesitamos, con una foto clara, que haya el componente persona es fundamental dentro del proceso que estamos viviendo en términos de generar una mejora importante en nuestro proceso. Bien, eso básicamente. Sigamos. Uy, cómo pasa la hora rápido, ¿no? Entonces, pero tenemos una serie de caminos, por supuesto, hay muchos caminos para lograr este sueño de que la gente participe, este sueño de eliminar pérdidas, este sueño de agregar valor a nuestros productos y que los sistemas funcionen. Existen, hay varios más y otros, Six Sigma, RCM, Lean, TPM, todos buenos, absolutamente todos buenos. Pero yo les comenté a ustedes que es muy importante analizar primero la herramienta que tenemos y también cuáles son mis dolores, cuál es mi contexto, que es muy importante. De eso es para hablar en otro minuto, ¿eh? Pero es muy importante cuando voy a iniciar un proceso de cambio, en donde el concepto de persona es muy importante, si estoy preparado para aquello, porque les voy a decir, he visto más proyectos fracasados que exitosos. ¿Eh? Y cuando uno se equivoca y el proceso fracasa, no afecta el proceso, afecta a las personas. Ya dijimos que hay un vínculo muy importante en eso, por lo tanto, cuidado con eso también. ¿Qué TPM? Bueno, una metodología, no voy a entrar en detalle porque no tenemos el tiempo para hacerlo en detalle, pero sí conceptos, me interesa entregarle algunos conceptos en este corto tiempo. Metodología de gestión cuya filosofía es la prevención. Y aquí me voy a detener un poquito. Prevención. Prevención es que las cosas no ocurran, que los problemas no ocurran. Hay los objetivos de TPM son 3. 0 accidentes, 0 fallas, ¿no? Y 0 de calidad. Uf, miren lo que apunta TPM. Si uno dirá, bueno, ese es un sueño. No, sí, también es un sueño.
tal vez, pero es un objetivo que nos ponemos para llegar a un día, a lo mejor no cero, pero sí un nivel totalmente controlado. ¿Ya? Eliminación sistemática de pérdida y la extensión del ciclo de vida de los equipos basado en el aporte de las personas. Esta es parte de la definición de Takutaro Suzuki en el libro de TPM en Industria de Procesos. Y yo lo que hice, tomé todo el resultado y puse ahí los conceptos que estaban. Fíjense, e hice una especie de gráfica. En personas me salió participación, autonomía, cambio de cultura, crecimiento, creación de conocimiento, habilidad y autogestión. Miren los componentes de personas que hay. Y por otro lado me aparece prevención, pérdida y extensión del ciclo de vida. Entonces, la definición nos entrega que el tema de personas es un elemento fundamental en este proceso. Ok, entonces, lo que yo les estoy diciendo respecto a lo que hemos conversado, TPM es una muy buena herramienta. Alguien me dirá, no es una herramienta, es una metodología. Perfecto, es una muy buena metodología. Alguien me dirá, no es una filosofía, es una muy buena filosofía para apuntar al logro de generar todo lo que ya hemos conversado. ¿Cuáles son los elementos fundamentales aquí como sistema? ¿Verdad? Primero, ya dijimos que TPM es una metodología que nos va a permitir mirar el futuro y necesitamos para ello una estrategia, poder llegar lo más allá posible. Tenemos una estrategia de dirección de política, tiene que estar en el ADN, tiene que estar en la estrategia de la compañía. No puede ser que, yo siempre digo, mira, a lo mejor la TPM dura lo que dura el gerente que lo trajo. Si viene un gerente nuevo, trajo TPM, ¿verdad? Pero nunca estuvo en la estrategia de la compañía. Por lo tanto, se fue el gerente y después llega Six Sigma, y después llega Lean, y después llega otra cosa. Y al final lo que hacemos es generar un Frankenstein, un armado raro, complejo, digamos, que nos cuesta mucho avanzar con él. Entonces, la estrategia es fundamental, porque ahí define la estrategia, definimos para dónde queremos ir, por supuesto, y cuál es el plan que tenemos para ello. Una estrategia que, entre comillas, ha cambiado bastante. Definimos estrategia 2, 3 años, y hoy tenemos que hacerlo cada año, y mire lo que pasó con la pandemia, bueno, pero cierto tema, eso también es una conversación más amplia. Otro concepto importante es el trabajo de conocimiento, el crear conocimiento. Vamos a ver cómo se hace eso. Trabajo de conocimiento. Y está basado en 8 grandes focos de trabajo. Este tema se llama pilares, pero son 8 focos de trabajo. Y ahí vamos a revisarlo un poquito muy rápidamente, un poquito más adelante. Y donde los liderazgos y el equipo de trabajo que funciona. Entonces el conocimiento viene con la estrategia, el conocimiento y los equipos de trabajo, fundamentales para armar este sistema que nos permita llevar el TPM a los niveles que queremos para convertir a nuestras empresas en empresas exitosas, en una constante liberación de talento y en una constante de eliminación de pérdidas con agregación de valor. ¿Qué queremos hacer? Y aquí está. Entonces aquí no hay nada nuevo bajo el sol. Los conceptos son clarísimos. Primero tenemos entrada, los recursos, tenemos insumos y personas, tenemos procesos de transformación y la salida o outputs, productividad, calidad, costo, entrega, seguridad, moral y medio ambiente. Y lo que queremos hacer en el fondo, por un lado, es eliminar pérdidas, ¿verdad? Y con la que ya conversamos hace algunos minutos, con 2 mundos, indicador de resultados y de desempeño. Ya lo conversamos y dijimos que los resultados están asociados íntimamente a los buenos desempeños, es decir, qué es lo que estamos haciendo para lograr ciertos resultados. Y aquí hay un elemento importante, el tema de las pérdidas, ¿verdad? El tema de las pérdidas. El tema de las pérdidas tiene que ver con una forma, una lógica de búsqueda de pérdida constante en la organización. Pero aquí nos equivocamos muchas veces, porque decimos hay que eliminar pérdidas, pero a veces los árboles no nos dejan ver el bosque. ¿Y qué es la pérdida? Bueno, la pérdida tiene que ver básicamente con la diferencia entre una condición real y una condición ideal, ¿verdad? Pero muchas veces nos enredamos en estos elementos básicos. Un elemento fundamental de TPM es construir el árbol de pérdida, construir el árbol de pérdida, es decir, ¿dónde están esas pérdidas? ¿Dónde están? Porque primero tengo que identificarlas, luego tengo que medirlas, luego tengo que priorizarlas y luego actuar en consecuencia. No puedo atacar todas las pérdidas.
En el mundo de TPM hablamos de las 16 grandes pérdidas. 8 pérdidas asociadas a máquinas, 3 pérdidas asociadas a suministro y 5 administrativas. Entonces, y que nacen en una lógica de un estudio profundo de muchas empresas. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando en el fondo? Lo que estamos buscando en el fondo es tratar de identificar esas pérdidas y poder ponerlas encima de la mesa. Pero a veces no es tan fácil. El árbol de pérdida tiene que ver con lo que ya les decía, una condición ideal y condición real. El problema es que cuando empezamos a identificar estas pérdidas, generamos nuestra condición ideal muy pequeñita. No somos muy osados en poner condiciones ideales. Por lo tanto, si la condición ideal que tenemos, nuestra condición ideal de tanta energía consumimos, por ejemplo, y si nosotros decimos que nuestra condición ideal es un poquito menos, ¿no? 10%, bueno, nuestro árbol de pérdida va a ser pequeñito y listo, y con eso es suficiente. Pero a veces tenemos que ir más allá. Ese es un primer punto importante que me ha tocado vivir. He construido árboles de pérdida y claramente cuando en las compañías se hace este árbol de pérdida, lo que se hace es un árbol de pérdida pequeñito, digamos, con no muchas ramitas, y eso significa que tenemos poca oportunidad. ¿Okay? Y ahí tenemos, por ejemplo, ahí tenemos una gráfica que nos permite que todo es pérdida, en el fondo, una partida de setup, ¿verdad? Luego el tiempo, todo lo que está ahí con el signo de dinero, ¿verdad? Son pérdidas. Entonces, ¿cómo hacemos que una partida sea partida vertical? ¿Cómo hacemos que llegar a la máxima velocidad? También es pérdida. Las pequeñas paradas también nos provocan pérdida. Los defectos nos provocan pérdida. Las fallas nos provocan pérdida. Los setups, ¿verdad? Muchos setups nos provocan también pérdida. Entonces, cosas que en el fondo prácticamente los que estamos viviendo todos los días en la industria lo sabemos. El problema es cómo lo hacemos. Entonces aquí, ¿qué práctica hacemos para que logremos una disminución de estas pérdidas? ¿Cómo lo hacemos en forma sistemática? ¿Cómo lo hacemos en forma metodológica? ¿Cómo lo hacemos en forma ordenada? Tal que, vamos, tomemos primero la priorización. Yo les acabo de comentar que lo primero que hacemos es identificar la pérdida, luego evaluarla, tercero, priorizarla y actuar en consecuencia. Por tanto, tenemos que atacar las pérdidas en base a una priorización. ¿Okay? Y aquí algo muy importante, siendo la pérdida un foco de trabajo, es que muchas veces lo que hacemos a mano derecha, a mano izquierda, perdón, lo que tenemos en el fondo, es empezamos cómo definimos nuestras metas. Dado que tenemos el árbol de pérdida, cómo definimos nuestras metas. Y nuestras metas están asociadas básicamente a lo que, oye, ¿cuánto produjiste este año? Tanto, bueno, un 5%, 10%, 20%, ¿verdad? A mano derecha lo que tenemos con TPM, lo que tenemos es hasta cuánto podemos llegar, que tiene relación con definir, voy a volver atrás una lámina, con la condición ideal. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuánto podemos llegar? ¿Hasta cuánto podemos reducir esta pérdida? Esa condición ideal no significa que lo vamos a resolver con un proyecto, ni en un mes, pero sí generamos un plan de trabajo para resolverlo en un determinado tiempo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Definimos el ideal en función hasta cuánto podemos llegar en la ideal del consumo, por ejemplo. Y en función de eso, definimos un plan de trabajo. ¿Okay? Entonces, TPM básicamente tiene 8 pilares, ¿verdad? 8 focos de trabajo, como les decía. Los primeros 4 está asociados, los primeros 4 son de confiabilidad y fueron los primeros que aparecieron con TPM y luego se fueron agregando otros pilares. ¿Cuáles son los pilares de confiabilidad? Bueno, la mejora específica, que es la encargada de identificar las pérdidas y generar el árbol de pérdida y junto con ello generar un árbol de ganancia. Es decir, dado mi árbol de pérdida, que son 100, bueno, ¿cuánto de eso el primer año voy a recuperar? ¿Cuánto voy a recuperar el segundo año? ¿Cuánto voy a recuperar el tercer año? Y así sucesivamente. El segundo pilar tiene que ver con mantenimiento autónomo, es decir, cómo incorporo, cómo aumento las habilidades de los operadores, ¿verdad? En su trabajo, en su desempeño, y también genera una especie de paso a paso, que vamos a ver en un minuto más. Mantenimiento planeado, tiene que ver con la ingeniería del mantenimiento, tiene que ver con cómo nos conectamos con la operación y cómo nos conectamos, cómo aplicamos cada uno de los conceptos de la ingeniería de mantenimiento en preventivo, mejorativo, correctivo, de emergencia, etc. Educación y entrenamiento. El foco de educación y entrenamiento, bueno, cómo atentamos las habilidades, cuáles son los focos de trabajo que vamos a trabajar. Entonces, estos primeros 4
pilares tienen relación a los pilares de confiabilidad. Y luego se agregan otros 4 pilares, que son la gestión temprana, cómo hacemos partida vertical, ¿verdad? Cómo analizamos los proyectos que estamos realizando. El segundo, mantenimiento de la calidad, cómo analizamos los modos de los modos de calidad de los de defecto, digamos, de los artículos y de los procesos. El TPM administrativo, qué interesante este pilar, que está asociado a la fábrica de información, Y aquí podemos hablar un buen rato, podemos hacer casi un webinar solamente hablando de esto, que dice relación con, muchas veces las pérdidas son más importantes en este pilar que en los otros. En la línea productiva, tú ves el scrap, ves la máquina detenida, ves cuando falla un equipo, ves cuando hay un problema de calidad, pero en las áreas administrativas a veces es más importante, porque en el fondo la área administrativa es una fábrica de información. Entra información por un lado, sale información por el otro, y esa información gatilla acción, y esa acción puede ser una pérdida perfectamente muy importante. Por ejemplo, un mal plan de ventas, puede ser un mal plan de producción, etcétera, etcétera, digamos. Entonces, es muy interesante, pero damos más tiempo. Y el pilar de seguridad, higiene y medio ambiente. ¿Ok? Entonces, estos son los focos de trabajo, en donde hay una estructura de trabajo que ya les contaré un poquito más adelante. Sacamos la mitad del tiempo. Bueno, algo importante. Todos estos pilares que hemos visto, todos tienen pasos. En TPM no hay que inventar nada. Todo está bien pensado, cómo seguir el paso a paso. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y voy a tocar solamente 3 en forma rápida, por un tema de tiempo, como les dije. Y hay un concepto que puse abajo de volver a lo básico como punto de partida. Se los comenté al principio, la primera lámina. Es importante, cuidado con complejizarnos o aplicar herramientas complejas cuando tenemos temas muy básicos que podemos resolverlos en forma muy simple. Entonces, por ejemplo, esta máquina, si queremos hablar de mantenimiento, queremos que nuestra máquina esté en un desempeño, un OE de 85%, de 90%, lo que ustedes quieran. Tiene que haber un tema de armonía hombre-máquina en todo. Y ahí tenemos una máquina trabajando con muchos problemas, y eso significa que esa máquina está con problemas de mantenimiento, y tiene problemas de calidad, como se ve ahí, un señor revisando que tiene problemas de calidad, y por otro lado, un señor que está muy tensionado, todo sucio ahí trabajando. Entonces, claramente, estos resultados no son predecibles. O sea, ¿cómo le voy a apuntar a mi presupuesto de mantenimiento? ¿Cómo le voy a apuntar a mi presupuesto de producción? ¿Cómo le voy a apuntar a mi programación? Si esta máquina está fallando a cada rato, o sea, hay un problema de fondo, ni que tenga la mejor de ventas, ni que tenga lo mejor de suministro, porque hay un problema de máquina que es más básico que resolver. Entonces, bueno, miremos ahí, ¿verdad? Estos son resultados no predecibles, pero por supuesto, la contrapartida es que cuando tenemos una máquina trabajando bien, una persona capacitada, etcétera, etcétera, obviamente ahí ya tengo resultados predecibles. ¿Y qué es lo que nos hace no predecible? Cosa. Perdón, aquí me equivoqué una lámina. ¿Qué nos hace no predecible? Ciertas cosas que son anomalías, que son básicas en la máquina. Entonces, aquí el mantenimiento autónomo tiene etapas, del 1 al 7, y la línea va cambiando la etapa, avanzando en la etapa, y en cada etapa una persona va adquiriendo destrezas y habilidades. Entonces, veamos lo siguiente. En el paso 1 dice acá, limpieza inicial, y tiene que ver con usando 5 sentidos. ¿Qué tenemos acá? Muchas veces el deterioro forzado, digamos el deterioro natural de un equipo, tiene que ver con algo predecible en el tiempo. Y es lo que nosotros como mantenedores nos gusta. ¿Por qué? Porque si tenemos una curva natural, digamos, deterioro natural, podemos tener una curva de Gauss mecánica y podemos predecir. Hay una probabilidad cierta de que ocurra una falla en tal tiempo, por lo tanto, voy a hacer mantenimiento antes. ¿Ok? Pero ocurre que el deterioro natural no siempre está presente, digamos, porque está presente el deterioro forzado. Estos son ejemplos de deterioro forzado. Ahí le falta una correa, acá hay una filtración, acá hay otra filtración, aquí hay una falta de estandarización. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos en el fondo? Lo que tenemos es que el deterioro total de un equipo tiene dos componentes: el deterioro forzado y el deterioro natural. El deterioro natural es el que nos interesa a nosotros, nos interesa como mantenedores. ¿Por qué? Porque nos permite, de alguna manera, que sean efectivos los planes de mantenimiento. Pero también está el deterioro forzado, que es este que está acá, que tiene no es una curva de Gauss. Cuando tú mezclas los dos deterioros, al final tienes cualquier cosa. Entonces uno se encuentra, oye, mira, yo hago todos mis mantenimientos constantes en el tiempo, lo hago cuando corresponde, igual tengo fallos. Entonces le digo, te está gobernando el deterioro forzado. Es decir, hay cosas básicas que resolver. Tienes un tremendo software de mantenimiento, un ERP maravilloso que te sirve hasta café, pero sigues teniendo problemas. ¿Por qué? Porque tienes que escarbar, ir más al fondo y te vas a encontrar con estos problemas, que estos están exacerbados, por supuesto, son ejemplos bien burdos, digamos, pero existen. Si uno va a la línea, los ve y los observa. Entonces, volver a lo básico, ir allá abajo, y TPM, en el paso número uno, lo que hace es buscar este tipo de situaciones. Si volvemos atrás en la lámina anterior, limpieza inicial con detección de anomalía, y el segundo paso es eliminar las fuentes de contaminación y lugares difíciles de acceso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo TPM? Parta de lo básico. ¿Eh? Ahora, no es que tú puedes partir con TPM en una empresa que ya está funcionando perfecto, pero vas a aplicar el paso número uno para detectar estas anormalidades y llevar a tu máquina a una condición libre de deterioro forzado, que no es de un día ni de dos, es un hábito de detección y algo que puede durar 2, 3, 4 meses dependiendo de la línea y la complejidad de la línea. Luego, la línea dice, el proceso de la planta nos habla todos los días. Entonces, hay varias herramientas que se pueden aplicar en el paso 1, 2, 3 y 4 de mantenimiento autónomo, del pilar de mantenimiento autónomo. Los análisis de falla, los árboles de falla, las lecciones punto a punto, los estándares y las tarjetas, que las tarjetas apuntan a la eliminación de las anomalías, el deterioro forzado. Es decir, tú inspeccionas, ¿verdad? O sea, limpias, al limpiar necesariamente inspeccionas, al inspeccionar necesariamente detectas, y por tanto ahí pones tus tarjetas para eliminar el deterioro forzado. Entonces, todo lo que saquemos de acá, árboles de falla, estándares, ADF, tienen que ver con herramientas y volver a lo básico. Y eso es lo que hace el TPM en su pilar de mantenimiento autónomo. Veamos un ejemplo, es mucho más el pilar de mantenimiento autónomo, por supuesto, pero quiero mostrarle algún ejemplillo ahí. El pilar de mantenimiento planeado, mire el concepto, también tiene 6 pasos. Y solamente me voy a detener en el primero. Dice, evaluar el equipo y comprender la situación actual. También, vuelva a lo básico. Cosas como, ¿tiene toda la información? ¿Tiene todos los registros actualizados de los planes de mantenimiento? ¿Tiene definidos los criterios A, B, C? ¿Cómo lo hizo? Cuestionémoslo. No digo que, puede que en muchas veces ya esté hecho esto, pero el concepto de TPM dice, parta desde cero y cuestiónese lo que tiene. ¿Tiene definidos los números de falla? ¿Tiene definidos los indicadores de confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad? ¿Cómo tiene el costeo de mantenimiento? ¿Tiene definidos los objetivos? ¿Tiene los planos? Puse otros abajo, porque esto es revisar el estado, o sea, volver a lo básico. Muchas veces estamos para allá, insisto, con un sistema maravilloso, pero está fallando. Igual tenemos fallas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Volvamos a revisar, volvamos atrás y volvamos a revisar lo que está ahí. Fíjense lo que dice el pilar de mantenimiento planeado. Evaluar el equipo y comprender la situación actual. Es decir, revise lo que está ahora. Es que está bien, no, revíselo igual, dele una iteración. Luego, restaure las condiciones ideales y corrija las debilidades. Conéctese con el pilar de mantenimiento autónomo. Luego crea un sistema de gestión de la información y así avanzando. Y esto, a diferencia del otro pilar, esto entra en un loop, va en una constante revisión de lo que está ocurriendo. Por otro lado tenemos, bueno, ahí están las pérdidas del pilar de mejora enfocada, ¿verdad? Las pérdidas. Y cómo trabajamos. Ahí están las 16 desplegadas, las 16 grandes pérdidas. ¿Ah? Y en nuestro modelo, la mejora enfocada y generamos proyectos, porque para un proyecto podemos tener, para un determinado proyecto, o una pérdida, podemos tener 5 o 6 proyectos. Y por lo tanto tenemos que elegir primero qué pérdida vamos a atacar,
con qué proyectos vamos a atacar, en una lógica sistémica. ¿Okay? Y ahí tenemos un ejemplo de árbol de pérdida, ¿verdad? Las pérdidas fueron clasificadas en las áreas de planeamiento, abastecimiento, manufactura, bodegaje, despacho. Entonces, es importancia tener este árbol de pérdida porque nos define el norte, dónde tenemos que enfocarnos. Si tú tomas a 10 jefaturas, te preguntan qué está cada jefatura, cada jefatura está en sus problemas, pero cuando los ordenamos y focalizamos en un determinado norte que está asociado a un determinado foco de trabajo que lo da el árbol de pérdida, donde ya hicimos el trabajo de identificación, evaluación y priorización, decimos, ese es el norte y ahí vamos con menor esfuerzo vamos a tener los mejores réditos. Pero junto con construir el árbol de pérdida, debemos construir, por cierto, debemos construir el árbol de ganancia. No gano nada con decir que estoy perdiendo 1 millón, pero sí en el próximo mes voy a recuperar el 1% y el siguiente 2% y 3% y así voy a ir avanzando. Y la idea es que nosotros podamos tener la pérdida, ¿verdad? Y en el año, por ejemplo, el 2022, la pérdida era eso, ahí en amarillo. Luego el 20 hago 2 proyectos, proyecto 1, proyecto 2, pude reducir la pérdida al nivel de P2, y luego en el 24 espero reducirla a nivel P4, y así sucesivamente. No solamente un proyecto me va a eliminar una pérdida, sino que puede ser 2, 3 o 4 proyectos, hasta que llegue un mundo que es el ideal. ¿Verdad? Que no tiene por qué ser 0, porque si queríamos llevarlo a 0, puede que ese costo sea demasiado grande. Ahí tenemos otro ejemplo. ¿Cómo se construye? Bueno, TPM es un sistema, se construye en función de un secretario TPM, se construye en función de una persona que lidera el proceso, y luego personas que lideren cada uno de los focos de trabajo o pilares de TPM. Y se va trabajando y ellos reportan a un director general. Esa es más o menos la estructura, es un poquito más complejo que eso, pero más o menos para contarles cómo se construye toda la lógica de TPM y cómo se hace su entramado. ¿Okay? Ahora también ya les dije que en TPM está todo definido. Cada pilar tiene sus pasos muy definidos. Y también TPM también te demuestra cómo avanzar. Entonces, cómo iniciar un proceso de TPM dentro de una organización. Y aquí particularmente está una etapa de preparación, principio, puesta en práctica y aplicación continua. Y te va diciendo exactamente cuáles son los pasos que tienen que ir siguiendo. Obviamente, no vamos a inventar nosotros la rueda, sino que lo que se hace es seguir el proceso de que ya está definido con algunos, y ahí el aporte de cada empresa de cómo le agrega, ¿verdad? En temas de comunicación, en temas de incentivos y otros elementos que pueden ayudar a empujar el proceso dentro de la organización. Hay un tema muy importante aquí. Aquí no nos podemos, y aquí es algo que es relevante, solo 5 minutos, discúlpenme, me atrasé un poquito, tiene que ver con aquí, esto no es romanticismo, no es poner no es poner una metodología para que se vea bien, esto tiene que tener resultados. ¿No? Esto tiene que tener resultados porque aquí hay una inversión tal vez de consultoría, hay una inversión de tiempo de las personas, hay de capacitación, y por tanto esto tiene que tener resultados. Por tanto, el monitoreo de la eliminación de pérdida es constante, de manera tal de ir viendo y evaluando el proceso e inyectando los recursos que sean necesarios, pero también viendo cómo ese árbol de pérdida va mejorando en términos de las ganancias que vamos obteniendo. Esto tiene, el JTPM tiene ciertos niveles de TPM Excellence, Excellent Consistencia, Special, y este es un camino más. No es el único, por cierto, que no. Es un camino más hasta llegar a este norte que andamos buscando, este proceso, que es la excelencia operacional, que tengan viabilidad futura en nuestras empresas. Y al final, tenemos también un tema muy importante que tiene que ver con, cambió este año para lograr ciertos premios. A veces uno tenía que partir del TPM Excellent y partir a la consistencia, como está acá, ¿verdad? Como está acá, TPM Excellence, y luego consistencia, y luego Special. Pero este año ha habido una modificación en el JTPM por si alguien toma esta herramienta, toma esta metodología y quiere avanzar
y al avanzar, ¿verdad?, quiere ir logrando ciertos niveles y premios con certificados, entre comillas, porque en el fondo no una certificación, con el COTIPM. Bien, bien, bien. Un cortito, dije muchas cosas, traté de decir lo máximo posible, el tiempo siempre es corto, pero si yo tuviera que resumir esto, ¿cuál es la gracia de TPM y la importancia de TPM en la industria? Es que hace un cuestionamiento muy profundo de las cosas que estamos haciendo. Por eso me enfoqué solamente a los primeros pasos, alcancé de tres muy rápidamente, de tres focos de trabajo, que son los pilares, pero en general todos los pilares en el fondo parten desde el cuestionamiento de lo que estamos haciendo, volviendo atrás, y viendo si la Tierra, digamos, si este gran edificio se nos está yendo para un costado. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Es mirar el piso de planta, de revisar las cosas que están ahí para poder tener un desarrollo o un despliegue mucho más exitoso, lo que estamos buscando, que es eliminación de pérdida, y ya también hablamos de la importancia que tiene el concepto de las personas en lo que estamos haciendo. Bueno, pues. Hola, ¿me escuchan? Te escucho. Vale. Sí, mira, tenemos una pregunta de Gregorio Espinosa. ¿Cómo aplica el TPM en la ingeniería y cómo se debe implementar? Gregorio, ¿verdad? Era Gregorio. Gregorio, sí. Qué bueno que lo comentaste, porque efectivamente yo comenté lo siguiente. Hay las fábricas de información. Muchas veces lo que tenemos, te lo voy a poner de la siguiente manera. TPM se aplica a todo proceso. Cuando hay un proceso, ¿verdad? Podemos aplicar TPM. Particularmente en el tema de diseño, fue lo que dije, la parte de tú ingresa información al tema de ingeniería y sale información. Esa información es el producto. Ese producto tiene costos, tiene problemas de calidad y tiene problemas de fallas. Fallas porque algo no salió bien, ¿verdad? Que está asociado al tema de la calidad. Por lo tanto, el análisis que tú puedes hacer ahí también es importante. Por ejemplo, lo que hace uno en el pilar de control inicial es desarrollar cuál es tu proyecto, ¿verdad? Y el historial de proyectos hacia atrás. Y cuáles han sido las fallas que has tenido en el pasado. Eso es lo que hace el pilar de control inicial. Y las fallas que has tenido en el pasado, tú en el fondo lo que haces es definir si tu modelo, tu modelo de trabajo de proyecto, cuáles son las falencias que ha tenido dado los problemas de calidad que ha tenido tu proyecto. ¿Ok? Ese es un factor que se puede aplicar. El otro tema tiene que ver con, así como en las máquinas hay situaciones de anomalías, como las que mostré, también existen en el desarrollo de este proyecto, de este modelo. Por ejemplo, si tú seguramente tienes el layout o tienes el sistema de información de cómo se generan los proyectos, ¿verdad? Ya lo tienes. Yo te aseguro que si tú analizas cada una de estas líneas, igual que un layout de una fábrica, vas a encontrar anomalías, es decir, una información que constantemente llega tarde, o una información que constantemente llega mal, o una información que constantemente llega con problemas, o mucha información que no sirve de mucho. Entonces, cuando aplicamos mantenimiento autónomo, lo que estamos haciendo es buscando anomalías en tu modelo de trabajo. ¿Ok? Y así sucesivamente se puede aplicar en cada uno de los pilares que yo acabo de comentar. Vale, Nelson. Tenemos otra que hace Leonel Núñez. ¿En qué etapa entran los indicadores KPIs en la etapa del TPM y cómo definirlos? Hay dos tipos de indicadores. El TPM maneja dos tipos de indicadores que hoy lo comenté. Los indicadores de resultados y los resultados de desempeño. Entran al inicio. ¿Por qué el inicio? Entran al inicio porque, como ya les dije, nosotros tenemos que medir el proceso y lo que hemos logrado en TPM. Tenemos que medirlo desde el inicio. Muchas veces lo que ocurre es que no empezamos a medir desde el inicio, ¿verdad? Primero hay un cuestionamiento si los indicadores que están hoy día actualmente son los que necesitas. Lo primero. Luego defines tus KPI, ¿verdad? Defines tus KPI y tienes que empezar a monitorearlos desde el minuto 1. Porque al final,
te van a evaluar si la metodología ha logrado los resultados que se esperaban. Normalmente, porque se empiezan a mezclar en función de lo que tú estás haciendo como metodología y otros proyectos que ya venían desde antes. Entonces, tienes que medirlo desde el principio, porque acuérdense ustedes que tenemos que mostrar resultados. Lo mostré en una lámina, lo mostré un poco rápido, digamos, pero tenemos que mostrar resultados. Y eso se tiene que ver desde el minuto número 1. Incluso cuestionando los KPI que tengas. E incorporando lo mejor, pero seguramente en tu empresa no tienes el OE, que es un indicador muy ácido del proceso. Por lo tanto, si no lo tienes, vas a tener que empezar a medirlo desde el principio. Que el OE cae en el pilar de mejora específica. Vale, y tenemos una última que la hace también Leonel Núñez. ¿Cuáles serían los factores contraproducentes de aplicar en una organización el TPM junto con el RCM u otra táctica de mantenimiento? Muy buena pregunta. Bueno, voy a comentarlo de la siguiente manera. El RCM es una excelente herramienta que analiza los equipos en su contexto operacional, conectando las 7 preguntas y siguiendo toda la lógica de Moore. Pero créanme que lo que dice TPM y está definido, digamos, en el TPM. Normalmente cuando la recomendación de TPM es cuando estés en el paso 3, ¿verdad? Cuando ya tengas las condiciones, toda tu máquina ya eliminable de débito forzado, o sea, toda tu máquina trabajando ajustada, es decir, no amarrada con alambre, no ajustada, bien engrasada, cuando el deterioro natural te gobierna, ahí aplicar RCM, Ahí se junta a las personas, a los mantenedores, a los eléctricos, digamos, y define la estrategia de mantenimiento en función del contexto operacional de la máquina. Pero cuando la máquina ya está en paso 3, esa es la recomendación de TPM. Si tú quieres hacer un plan de mantenimiento a una máquina que está vibrando en distintas direcciones, créeme que vas a tener que partir eliminando el deterioro forzado antes de hacer el RCM. Porque el RCM, lo que estamos tratando de buscar son los temas de mantenimiento que hagan que el equipo funcione mejor. Pero fíjense, paso número 1 de mantenimiento autónomo: eliminar todas las condiciones anómalas. Las filtraciones, las vibraciones, las filtraciones, etcétera, todas las cosas que están mal. Paso número 2 de mantenimiento autónomo: eliminar todas las fuentes de contaminación en los lugares de difícil acceso. O sea, paso 1, paso 2 son fundamentales para hacer un RCM, pero antes, no después. Cuando hagas el RCM te vas a encontrar con esas cosas, ¿ok? Pero sí, yo les quiero contar que el RCM está definido para usarse dentro del mundo TPM, pero después del paso 3, cuando ya tienes ciertas condiciones avanzadas en tu máquina. Listo, Nelson, muchísimas gracias. Bien. Yo doy las gracias. Son muchos temas, el tema es mucho más amplio. Traté de acortarlo, tal vez. Yo tengo dos grandes problemas, que hablo un poquito rápido. A lo mejor hay personas que son de otros países, pero le agradezco y bueno, esto es mucho más amplio que esto, un pequeño resumen de lo que es TPM en general. Un gusto y muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros en este webinar, Nelson. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Les esperamos el miércoles que viene con el próximo. Durante el día de mañana recibirán un correo electrónico con la grabación del evento, además de información de todas las recomendaciones mencionadas. Pueden también hacer la encuesta y en la encuesta pueden colocar las temáticas que quisieran que se vieran a futuro durante nuestros webinars. Muchísimas gracias a todos.